abreviado, contencioso administrativo, concepto de regulación, competencia, ámbito de aplicación, tramitación procesal y ya por último, sentencia. Bueno, como una vez estudiado el procedimiento en primera y única instancia, que es el procedimiento ordinario por excelencia, y luego también se crea el procedimiento abreviado, digamos, como procedimiento ordinario para aquellas cuestiones de menor entidad. Bueno, nos piden concepto y regulación, bueno, pues es simplemente en concepto una simple mención, ¿no? El procedimiento abreviado, procedimiento de tramitación abreviada basado en los principios de oralidad cuyo trámite está previsto para materias de cuantía limitada y aquellas otras cuestiones que la ley expresamente establece, ¿no? Bueno, una de las novedades que se introduce en la ley, procedimiento plenario, esto es importante también porque, bueno, en aras a la característica, ¿no? No es un sumario, no. El juez conoce y las partes pueden alegar sobre todo el objeto del proceso. No existe ningún tipo de limitación a la hora de efectuar alegaciones o a la hora de conocer por parte del órgano jurisdiccional. La estructura del procedimiento es muy sencillo. Hay un escrito iniciador del proceso que adoptará siempre la forma de demanda. Aquí ya se elimina lo del escrito iniciador y luego la formulación de demanda como el procedimiento en primera y única instancia. No. Aquí, en todo caso, el escrito iniciador adoptará la forma de demanda. Y luego hay una modificación que se produjo en el año 2011, que es la posibilidad de que las partes renuncien a la vista. De modo general, el trámite era demanda, vista, sentencia. Así de sencillo. Pero en el año 2011 se modifica la norma, se modifica el artículo 78 para posibilitar esto, que se renuncie a la vista. Entonces, pues nada, si no se renuncia, se celebrará una vista oral que, con base en los principios de inmediación y contradicción, se plantearán y resolverán todas las cuestiones previas, se practicará la prueba, se efectuarán las conclusiones y el juez ordenará que quede el pleito visto para sentencia, que sería la tercera fase. Entonces tendríamos esta posibilidad de renuncia de la vista, en cuyo caso habría una contestación a la demanda escrita, ¿no? Y en relación a la normativa, bueno, la normativa, el procedimiento se regula en un artículo larguísimo, el 78, hasta tal punto es largo que tiene 23 apartados, y las disposiciones previstas en la Ley de Enjuiciamiento Civil como carácter supletorio. No he dicho que también actuará como norma supletoria las normas del procedimiento en primera y única instancia. Entonces, artículo 78, normas del proceso en primera y única instancia, y si no, nos vamos a la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es supletoria para todos los órdenes jurisdiccionales y el militar también, en virtud de su artículo 4. Competencia y ámbito de actuación, pues también muy sencillito. Es importante también esta cuestión. Son competentes para el conocimiento de estos procesos únicamente los órganos unipersonales, los juzgados de lo contencioso y los juzgados centrales. Bueno, en orden a la competencia territorial, creo que ya la hemos comentado cuando estudiamos el artículo 14, las diferentes reglas. Principalmente tengamos en cuenta la segunda, que se permite, digamos, al actor elegir el órgano jurisdiccional de su domicilio o el órgano jurisdiccional correspondiente al órgano administrativo autor del acto. Simplemente, pues una mención a esto. El juzgado de lo contencioso provincial, juzgado de lo contencioso central y esta cuestión en relación, evidentemente, con la competencia territorial de los juzgados de orden provincial, ¿no? Ámbito de aplicación, bueno, pues ámbito de aplicación sería pues aquellos procesos, repito, conocidos por los órganos unipersonales cuya cuantía no supere los 30.000 euros, con independencia de su cuantía, aquellos que versen con independencia de su cuantía, repito, personal a las administraciones públicas. No lo aclara el artículo, pero sí que en las competencias de los órganos sabemos, y hemos repetido muchas veces, que personal sí, pero siempre que no se refiera al nacimiento o extinción de la relación jurídica de funcionarios de carrera, porque si no, no sería competencia de los juzgados, sino de las salas, ¿no? Extranjería,
extranjería, digamos aquellas resoluciones dictadas por los subdelegados o delegados de gobierno, y también la inadmisión de peticiones de asilo. Recordad que esta competencia es propia de los juzgados centrales, inadmisión. Y también en los asuntos de disciplina deportiva en materia de dopaje. Aquí, bueno, ahora se le llama Tribunal Administrativo del Deporte, la ley le llama Comité, o sea, perdón, en la actualidad es Tribunal Administrativo del Deporte y, bueno, la ley le llama Comité de Disciplina Deportiva, pero al final es lo mismo, ¿no? Y también que se sustancien como consecuencia de la inactividad de la Administración, pero del artículo 29.2, ¿no? Digamos, la no ejecución por la Administración de sus propios actos firmes. Y se nos ha introducido también el punto 4, que es el procedimiento judicial para la extinción de un partido político que se tramitará con las especialidades previstas en el 127 quinquies. Es decir, el procedimiento abreviado sería la regulación general, pero que se contienen unas especialidades en este artículo. Bueno, aquí tenemos el cuadrito que nos los aclara. Y en relación con la tramitación, veremos que es muy sencilla. Inicio por demanda, se acompaña la documentación a que se refiere el 45.2 que hemos estudiado al ver el procedimiento en primera y única instancia, ¿no? ¿Vale? No hay mucho más. Documentos de fondo, documentos procesales. De modo general, la ley ya no hace referencia a los documentos procesales porque es evidente. Y también una cosa que se nos suele olvidar siempre, los documentos en donde se acredite la cuantía o bien se acredite que esta es indeterminada, ¿no? Digo yo aquí en este segundo párrafo, para aclararlo ya definitivamente, no hay posibilidad de presentar el procedimiento abreviado a través de un escrito y después formular demanda. Esto no es posible, se inicia siempre a través de demanda. Y bueno, vuelvo a relacionar aquí los documentos del 45.2, que como vemos son los documentos procesales y de fondo. Los documentos procesales, los que hemos visto en todos los diferentes órdenes jurisdiccionales, y los de fondo, pues evidentemente en virtud del objeto del proceso. Documentos procesales que acrediten la capacidad, la representación, la legitimación, etcétera, ¿no? Bueno, no tiene mucho más. Por ejemplo, la letra D, en el supuesto, lógicamente, de que se trate de una persona jurídica, o sea, que el documento que le autorice ejercer acciones en nombre de la citada persona. Admisión de la demanda y reclamación del expediente administrativo. Presentada la demanda, el letrado, apreciada la jurisdicción y competencia objetiva del tribunal, del juez de lo contencioso administrativo o juez central de lo contencioso administrativo, bueno, pues admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al juez para que, en su caso, la inadmita. Admisión de la demanda mediante decreto, inadmisión de la demanda mediante auto. Por favor, cerrad los micrófonos porque luego se va a oír en el vídeo, ¿vale? Admitida la demanda, se traslada al demandado, se acuerda por parte del letrado al demandado, citando a las partes para la celebración de vista con indicación de día y hora, y a la administración demandada que remita el expediente. Es decir, es en el mismo decreto, ¿no? Para la celebración de vista, se ha señalado la vista y se establece ya el día y hora en el que se va a celebrar. Y al mismo tiempo se acuerda requerir a la administración demandada para que remita el expediente administrativo con al menos 15 días de antelación al término señalado para la vista. ¿Para qué? Pues para que las partes demandantes, digamos, puedan tener conocimiento del mismo. Recordemos que aquí se ha presentado la demanda, escrito iniciador del proceso, sin tener el expediente a la vista. Entonces, para que remita el expediente 15 días antes al menos para darle traslado a la demandante, ¿no? El señalamiento de las vistas estamos al 182. Bueno, no hay mucho más que decir. Simplemente lo trato de explicar, ¿no? En el tercer párrafo. Aquí hemos de tener en cuenta que la citación para la vista se hace al demandante y a la administración demandada con el requerimiento mencionado de que remita el expediente, etcétera, etcétera, ¿no? Evidentemente, la administración demandada remitirá el expediente y emplazará a aquellos interesados que figuren en el expediente administrativo para que comparezcan en el plazo de 9 días ante el órgano jurisdiccional, juzgado de lo contencioso, juzgado central de lo contencioso, y puedan asistir al acto de la vista, si la vista no está renunciada.
Si se renuncia a la práctica de prueba y a la vista por el actor, este es el trámite que, como digo, se introduce en el año 2011 y, bueno, pues lo que tenemos que conocerlo. Por cierto, esta pregunta fue una de las del tercero de gestión. Esta pregunta, si la memoria no me falla. Es muy sencillita, pero habría que saber expresarla a lo mejor en ese momento, ¿no? No obstante, si el actor pide por otro sí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco vista, el letrado dará traslado a las partes demandadas para que la contesten en el plazo de 20 días. Como vemos, tenemos entonces una contestación escrita en el plazo de 20 días y ya iríamos a sentencia, con el percibimiento de la administración que no se admitirá la contestación, sino va acompañada del expediente administrativo. Ahora bien, las partes demandadas pueden oponerse, es decir, cuando se da traslado para que conteste, oiga, no, dentro de los primeros 10 días del plazo de 20 conferido para contestar la demanda, pueden solicitar la celebración de vista. En este caso, el letrado de Administración de Justicia citará a las partes a la vista. Si una de las partes lo solicita, en este caso la demandada, pues se celebrará vista. Si las partes demandadas no se oponen, lógicamente, pues contesta la demanda en el plazo de 20 días y queda el asunto visto para sentencia, excepto, cuidado con esto, excepto que el juez de oficio acuerde la práctica de prueba. Todavía quedaría la posibilidad, las partes se ponen de acuerdo en que el pleito se falle sin necesidad de vista, es decir, no hay prueba, o si hay prueba es necesario señalar la vista, pero existe la posibilidad, como estamos diciendo, de que el juez de oficio acuerde la práctica de prueba, de acuerdo con el 61. Alfredo, una pregunta. Si la demanda no se solicita a la vista y la administración tampoco y contesta aportando el expediente, pero a raíz de la aportación del expediente el demandado quiere hacer la vista por alguna cosa que pueda salir a la luz por el expediente, ¿se puede pedir o ya se queda sin? No, a ver, o sea, en principio, si el demandante no dice nada, queda señalada la vista en el plazo y se ordena a la administración que remita el expediente con una antelación mínima de 15 días. Por tanto, me refiero en el trámite este de que el actor ha renunciado a la vista sí, y la administración contesta por demanda porque tampoco quiere vista. sí. Es requisito obligatorio aportar el expediente con la contestación. Sí, lo dice aquí arriba, perdón, no te había Claro. entendido, lo dice aquí arriba. Exacto, exacto. Entonces, al aportar el expediente, no hay ningún plazo de alegaciones complementarias como antes. No, aquí no. El demandante ahí se queda ya sin opción. Efectivamente, el demandante ya se queda, sí, ha renunciado a la vista, con lo cual, pues probablemente lo que esté recurriendo pues no necesita de prueba. Que habría una posibilidad, que es que el juez de oficio Que el acuerde juez sí vista. lo vea. Vale. Que el juez de oficio acuerde prueba y vista, ¿no? Es decir, por eso, a ver, estas renuncias a la vista, la ley o el legislador las adopta con mucha alegría, se puede renunciar a la vista, pero claro, cualquiera renuncia a la vista sin saber, salvo que sea alguna cuestión. Claro. Entonces no, porque claro, a todo esto también el que haya estado en un proceso abreviado contencioso administrativo, la vista dura, si digo 5 minutos, me estoy excediendo en el tiempo. Yo he estado en algunas 5 minutos y ya está, salvo que haya que practicar alguna prueba y el juez va cortando porque verdaderamente está todo escrito, ¿no? Excepto un expediente disciplinario, excepto un expediente sancionador que efectivamente quiere conocer exactamente la declaración de algún testigo, además, ya digo, 5 minutos, 10 como mucho. Entonces, esta sería la posibilidad, eso, de que el juez de oficio acuerde la práctica de prueba, entonces sí, lógicamente, ordenaría al señor letrado que, de acuerdo con el 182, señale la vista. Recepción del expediente administrativo, recibido el expediente, el letrado lo remitirá al actor. Aquí estamos en que no se ha renunciado a la vista, vamos a ver la vista, ¿no? Ese sería el párrafo introducido para el caso de que se renuncie a la vista. A partir de aquí se contesta la demanda y ya quedaría el pleito visto para sentencia. Si por cualquier motivo hay que celebrar vista, entonces estamos ya en el punto 3.4. Recibido el expediente, el letrado lo remitirá al actor y a los interesados que se hubieran personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista. Alegaciones orales en el acto de la vista.
Vista oral, bueno, en esta fase esencial del procedimiento, digo yo aquí, en ella se dan concentradamente pues todas las, mayor parte de los trámites. Lo único que tenemos hasta el momento es el escrito de demanda y que se ha remitido el expediente, no hay más. Contestación a la demanda, prueba y conclusiones, y en este momento procesal donde se sostiene todo el recurso. Comparecencia de las partes, comparecidas las partes, alguna de ellas se declarará abierta la vista. Si las partes no comparecieren, esto es importante, efectos de un test, o lo hiciere solo el demandado, el juez o tribunal tendrá al actor por desistido del recurso y le condenará en costas. Pongo yo una llamada al pie, una nota al pie, perdón, en el sentido de que esto es muy discutido, pero ¿qué tenemos que saber a efectos de un tipo test? Si el demandante contencioso administrativo en un procedimiento abreviado no comparece al acto de la vista, se le tendrá por desistido y se le condenará en costas. Y además, bueno, esto es particularmente grave porque las vistas se señalan con un año y pico, ¿no? de diferencia. Tú presentas la demanda ahora, registran y señalan pues, para el año que viene. Bueno, simplemente que lo sepamos, lo volveré a repetir un poco más abajo. Pero esto es solamente para el procedimiento abreviado, porque cuando vimos el desistimiento en el 59, la regla general era que no había condena en costas. Pero esto lo dice exactamente de forma especial en el procedimiento abreviado. En el abreviado, vale. Sí, especialmente. Y yo pongo aquí una nota al pie donde dice, bueno, pues sí, pero hay algunas sentencias, simplemente que lo leamos, ¿no? Porque, claro, esto está, pero luego la jurisprudencia, menos mal que va matizando pues, estas cuestiones. Y yo lo pongo también un poco a efectos de comprensión, a efectos de que comprendamos un poco el proceso, pese al tenor literal de la ley, que tenemos que contestar así, en un tipo test, bueno, para que nos hagamos una idea, ¿no? Si compareciere solo el actor, se proseguirá la vista en ausencia del demandado que sería la administración. Desarrollo de la vista, esto ya no tiene nada, alegaciones por el demandante de los fundamentos de lo que pida, ratificación en la demanda, básicamente, y la vista a principio con una exposición oral por el actor y demás, de la pretensión, la causa petendi, y bueno, básicamente la ratificación en la demanda. Repito que esto tampoco dura mucho tiempo, o sea, el juez lo tiene por escrito y poco más se puede decir, añadir alguna cuestión muy concreta. Alegaciones del demandado. El demandado, cuidado, tiene una intervención más amplia, puesto que no ha podido contestar a la demanda por escrito, no se ha contestado a la demanda por escrito, demanda vista, y que se remita al expediente en el plazo de 15 días, con antelación de al menos 15 días. Entonces aquí sí que se empieza por las cuestiones procesales, jurisdicción, competencia objetiva y territorial, cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la válida prosecución y término del proceso mediante una sentencia sobre el fondo, y a partir de aquí el juez resuelve lo que procede. No hay mucho más, el demandado podrá que constenata su disconformidad. Bueno. Y bueno, ya intento aclararlo yo aquí un poco lo que acabo de decir. El traslado al actor es solo para que alegue sobre las cuestiones procesales mencionadas de contrario, en garantía de sus derechos, no sobre las razones de oposición del demandado. No. Una vez alegado el demandado, si formula algún tipo de objeción, se da traslado al actor, pero solo sobre eso, no para que formule una réplica. Bueno, no conocemos a lo mejor aquellos trámites del procedimiento, los procedimientos antiguos que eran bueno, pues demanda, contestación, réplica, dúplica y todas aquellas cosas. No se trata de eso. Dice la norma en el último punto. Si en sus alegaciones el demandado hubiera impugnado la adecuación del procedimiento en relación a la cuantía, el juez, antes de practicarse la prueba o las conclusiones, exhortará a las partes a ponerse de acuerdo. Y esto, bueno, pues trae causa un poco también de lo que comentábamos antes. Es decir, el juez va a tener que resolver en sentencia sobre la cuantía. Si no se alcanzare el acuerdo, como decimos, decidirá el juez que dará el curso que proceda en derecho según su decisión, ¿no? Continuación del juicio. A partir de aquí, si no se suscitan cuestiones procesales o estas están resueltas, continuamos al fondo del asunto. Se propone prueba y una vez admitidas las que sean pertinentes, pues se practican en el propio acto, ¿no?
Evidentemente, si se trata de una estricta cuestión jurídica, pues pasamos a sentencia y también, bueno, pues cuando de todas las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, nos encontramos, por tanto, una pretensión meramente jurídica y a partir de aquí, pues vamos a sentencia, ¿no? Formulada oposición a que el juez dicte sentencia, que existe esta posibilidad, este resolverá bien estimando la oposición, en cuyo caso proseguirá la vista, o bien desestimando, en cuyo caso, pues evidentemente, pues resolverá sobre esta cuestión antes de meterse en el fondo. Como veis, no tiene dificultad. Prueba. Bueno, lo que antes comentábamos también en orden a la prueba. La prueba nos dice, bueno, la prueba se practicará de acuerdo con lo dispuesto en el enjuiciamiento civil para cada una de ellas, artículos 281, 386, pero con estas matizaciones. Y luego, cuando vamos a ver las matizaciones, nos damos cuenta de que no son tales, porque ya la propia ley de enjuiciamiento civil del año 2000 la recoge. Entonces, básicamente lo que nos dice aquí, las preguntas se harán para la prueba de interrogatorio de partes, se propondrán verbalmente, sin admisión de pliegos. Esto es exactamente lo que dice la ley de enjuiciamiento civil, digamos, incluso prohibiendo la legislación anterior, la ley de enjuiciamiento civil de 1881, excepto, claro, está en algunos supuestos muy concretos, que sería el caso de personas jurídicas o el caso de, digamos, cuando haya que interrogar a la administración, pero ya no se admite los pliegos de preguntas. La testifical también oralmente y sin escritos de preguntas. Lo mismo que ahora mismo establece este artículo 368 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No cabe tacha de testigos que regula el 377, pudiéndose manifestar pues, las dudas que algunos de los testigos puedan suscitar. Y en la previa prueba pericial no regirán las reglas sobre insaculación de peritos. Primero, esto está más expresado. Insacular es meter en un saco, por tanto, meter los peritos en un saco no lo veo, serían en todo caso los nombres de los peritos, pero tampoco se hace ahora en la ley de enjuiciamiento civil. La ley de enjuiciamiento civil, en este caso, rige el principio de aportación de parte, como digo yo aquí, ¿no? Bueno. Si hay algún medio de prueba que sea relevante y que no pueda celebrarse en el propio acto de la vista, bueno, pues siempre que no exista mala fe, pues se podrá suspender la vista y señalar día y hora para practicarlo, ¿no? En relación con los recursos en materia de prueba, pues son los mismos que la ley de enjuiciamiento civil. Contra las decisiones del juez en el propio acto de la vista sobre denegación de pruebas, que habrá reposición. Lógicamente, el recurso de súplica ya no existe. Es reposición, pese a que la ley le sigue diciendo súplica, que se sustanciará y resolverá en el acto. Y contra las decisiones que admitan medios probatorios, la regla habitual es que no cabe recurso alguno. Pero hay una especialidad que es cuando se admite alguna prueba y la contraparte entiende que ha sido practicada con violación de derechos fundamentales. Y entonces se da reposición. Y si se desestima la reposición, oportuna protesta a efectos de segunda instancia. Como vemos, ley de enjuiciamiento civil pura y dura, ¿no? Y ya pasamos, si queréis, al trámite de conclusiones. Una vez practicadas las pruebas, el trámite de conclusiones, pues es evidentemente, conclusiones es valorar la prueba, digamos, aplicar el derecho a esa prueba, a esos hechos que han resultado probados y, consecuente, pedir la resolución judicial, la sentencia, de acuerdo con los intereses de la parte, ¿no? ¿Vale? Poco más tendríamos. Vemos el inciso final del 19. Sí, esto podría ser, también es una peculiaridad, podría ser interesante a efectos de un tipo test, que se concede la palabra, una cosa muy parecida a lo que sucede en el proceso penal. Podrán exponer de palabra lo que tengan por conveniente a su derecho, las propias partes, ¿no? En cuestión que el juez pues, tampoco le hará mucha gracia que uno se explaye en demasía. Acta del juicio tampoco tiene ninguna especialidad. El acta del juicio, pues evidentemente se graban las sesiones y se pone, bueno, pues una pequeña diligencia, número y clase de procedimiento, lugar, fecha de celebración, tiempo de duración, asistentes, tal. Bueno, esto es el caso de la graba. Si no es posible la grabación, pues se hace el acta como lo hacíamos antes, a mano. A mano, lógicamente, o a máquina, pero poniendo estos datos a mano, siempre que no sea posible hacerla a máquina, escribir, porque recordad que está prohibida
clasificación, digamos, manuscrita. Lugar, fecha, breve, partes comparecientes, representantes, resumen de las alegaciones, resumen de las pruebas, el petitum también. Esto no tiene dificultad alguna, habida cuenta que lo hemos visto en todos los órdenes jurisdiccionales anteriores. Un poco lo que antes comentábamos. Antes, toda la vida, se hicieron las actas a mano, pero la verdad es que quedaban muy mal y ahora se prohíbe, se prohíbe expresamente. Bueno, sentencia, 10 días, a contar desde la celebración de la vista. Es posible, lo mismo que vimos en el procedimiento en primera única instancia, que el juez, razonándolo, entienda que no se puede dictar la sentencia en este plazo de 10 días y señala una fecha posterior. En un procedimiento abreviado va a ser difícil, a no ser que tenga muchos, claro está. ¿Vale? Y costas, aquí estamos al 139, como antes comentábamos, pero con una peculiaridad que es el último párrafo, ¿no? El 139 es una copia del 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que básicamente bueno, establece el principio del vencimiento objetivo, es decir, aquel que viera rechazadas todas sus pretensiones, pues será condenado en costas, a no ser que el juez estima que se trata de una cuestión, digamos, que ofrece dudas de hecho o de derecho, ¿no? Que sería un poco lo que establece el 394, que establece también el 139. Y el 139 también introduce en el año 2011 un precepto, repito, siendo ministro de Administraciones Públicas el señor Montoro, donde se condena, hasta ese momento no se condenaba a los funcionarios públicos que hubieran rechazado sus pretensiones en la primera instancia. Ahora sí, incluso para los funcionarios públicos existe la condena en costas cuando hubieran rechazado sus pretensiones. Y lo que comentábamos en el último inciso, que existe un precepto específico en materia de costas en el procedimiento abreviado, que si el actor no comparece a la vista se le tendrá por desistido del recurso y se le condenará en costas.